buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 31º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alejandro Lloris y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos más importantes que rodearon la vida de Ron Paul. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente la vida del principal defensor de la libertad en la política estadounidense. Ronald Ernest Ron Paul nació en 1935, es doctor en medicina y político estadounidense. Ha conseguido notoriedad por sus posiciones libertarias en muchos temas políticos. La década del 70 se ciñe de profundos cambios políticos, económicos y culturales a nivel mundial. En Norteamérica el escenario se desenvolverá con la caída del presidente Richard Nixon y la retirada de Vietnam. Agitaciones también políticas en Oriente Medio y Asia contribuyen a todo esto. Tras la efervescencia de finales de la década anterior, Estados Unidos atravesaba un periodo de transición marcada por la súbita paralización del crecimiento económico. La crisis de los precios de la energía, unida al debate sobre la contracultura surgida en los 60, produjo un profundo malestar social, y este se tradujo también en una fuerte inestabilidad política. El gasto provocado por la guerra de Vietnam, unido a la voluntad de mantener las conquistas sociales, produjo un cambio fundamental, cuyas consecuencias multiplicaron la crisis por la elevación del precio del crudo petrolífero. Norteamérica pierde así el dominio de la economía mundial, a diferencia de Japón, cuya economía se mantuvo en ascenso hasta los inicios de los años 90. Su sucesor, el ex gobernador demócrata de Georgia, Jimmy Carter, en 1976, logró en política exterior arribar a un acuerdo de paz entre Egipto e Israel y concedió el reconocimiento diplomático formal a la República Popular de China. En este marco, Ron Paul, influenciado por lecturas de exponentes como Friedrich Hayek a través del Camino de Servidumbre, luego Ayn Rand y Ludwig von Mises, convencido de que la crisis monetaria de los años 70 fue predicha por la escuela austríaca y causada por el excesivo gasto fiscal por la guerra de Vietnam y el Estado social, se volvió un delegado para la Convención Republicana de Texas y un candidato republicano para el Congreso de los Estados Unidos. En 1974 fue derrotado en el distrito de Texas, pero triunfó en Gamache en una revancha en 1978 y fue reelegido en 1980 y 1982. Paul fue el primer representante republicano del año. También dirigió la delegación texana de Reagan en la Convención Nacional Republicana. Sus propuestas legislativas en la Cámara de Representantes giraron en torno a limitar la reelección al puesto público y reducir las remuneraciones en conformidad a las tasas inflacionarias. En la década del 80 o de los 80, ganó la nominación para la presidencia del Partido Libertario. También criticó duramente la administración de Ronald Reagan en materia económica. Manifestó una política de repudio hacia el terrorismo. En respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001, votó a favor de la autorización para el uso de la fuerza militar contra los terroristas. Al anunciar su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos, como segundo republicano en 2012, refirió a los siguientes términos: la libertad y la prosperidad en casa solo pueden ser logrados si se las defiende en contra de los enemigos, en defensa de los intereses de Estados Unidos.
No obstante, bajo el lema "la guerra siempre destruye la libertad y la riqueza", proclamó una salida pacífica a todo tipo de conflictos, vetando la intervención estadounidense en cualquier guerra, posición que lo llevó a ser el único candidato presidencial en 2008 que votó en contra de la resolución de guerra de Irak en 2002. Abogó por el retiro de Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 2013 fundó el Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, un centro para la educación y promoción del no intervencionismo en política internacional. En el ámbito político, Ron Paul se presentó como una alternativa a la cultura de Washington en tiempos de disolución con los políticos tanto de la izquierda como de la derecha. Con solidez intelectual implacable, fue autor de numerosas obras. Sus ideas han sido polémicas, desde propugnar la existencia de un tercer partido en Estados Unidos, las limitaciones al uso del poder político en defensa del pueblo a través de postulados constitucionales, en este sentido una serie de boletines de noticias a partir del 2007, Ron Paul Freedom Report, promovió los principios de un gobierno limitado, la eliminación de la banca central, la defensa de la educación y del inmigrante. Crítico del accionar de organismos internacionales para coadyuvar con el afianzamiento de las economías regionales, fue el primer republicano en hablar moderno seriamente de la reducción de impuestos y el libre mercado. Ferviente defensor del derecho a la vida, la libertad, propiedad, tolerancia, como principios que se funden en toda sociedad libre, en el día de hoy celebramos el natalicio de uno de los personajes más destacados del periodo. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. Giancarlo Portillo es estudiante de Derecho en proceso de titulación por la UNAM, diplomado en Derecho Procesal, Civil y Familiar. Actualmente es asesor de regidor en el municipio de Naucalpan de Juárez y creador de contenido digital en redes sociales. Jorge Rivas, hijo de Armando Rivas, de quien incorporó los principios liberales por ósmosis, vive hace 20 años en Estados Unidos, donde se dedica al real estate, a negocios inmobiliarios, y a dar clases de tenis. Es un apasionado seguidor de la política americana desde que llegó a Estados Unidos. Adam Duboc es periodista, es co-conductor del programa radial Los Violinistas del Titanic, director de traducciones en el Panama Post y secretario académico del Instituto Amazo. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan ir respondiéndolas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá un tiempo de 15 minutos. Dicho todo esto, le damos la palabra a Giancarlo Portillo. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la invitación. Es un gran honor no solamente compartir espacio con esta organización, sino en este día hablando sobre uno de los personajes más importantes y que dejarán historia en muchas generaciones, incluida la mía, a pesar de la corta edad que se tiene, ¿no? Decidí ponerle como nombre a esta pequeña ponencia de poco menos de 15 minutos, Ron Paul entre el liberal, libertario o el conservador. ¿Y esto por qué? Es porque hoy en día, en pleno 2022, estamos en una época en que los conceptos políticos se han ido difuminando y muchas personas tienen conceptos diferentes o ideas diferentes sobre una misma definición ideológica, por así llamarlo, como lo puede ser el liberalismo, el libertarismo, el conservadurismo, o hasta quien llega a mezclarlos como lo es el paleolibertarismo de una u otra forma. Entendiéndose así, es distinto hablar sobre una persona como Ron Paul en cuanto a las ideas,
en un país como lo es México, a un país como lo es Argentina o a un país como es Estados Unidos. ¿Y por qué digo que es distinto? No porque las ideas sean diferentes en función del espacio, sino porque la concepción de las ideas sí son distintas en función de las personas que viven en cierto tiempo, en cierto espacio, en cierto contexto y marco político. Es así como Ron Paul ha estado en este debate de boca en boca de muchas personas en función de las ideas que ha ido defendiendo y el legado que sin duda alguna va a dejar con respecto a si se encuadraría en lo que hoy América Latina conoce como una derecha conservadora, como una derecha incluso libertaria, o como incluso habiendo personas que afirmen que el libertarismo o el libertarianismo, como muchos también llaman, no es una perspectiva o no es un conjunto de ideas que se pueda encuadrar netamente en lo que conocemos como derechas, ¿vale? Así que, bueno, Ron, como muchos ya deben saber, es médico y pasó de dedicarse enteramente a esa profesión a la política. Eh, nacido en el año 1935, bueno, pues ya tiene una trayectoria considerable como para poder reunirnos acá y poder hablar de, a grosso modo, de lo que ha ido haciendo a lo largo de los años. Como bien se dijo en la introducción, es simpatizante de las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, pero fíjense que aquí viene como que la cosa curiosa en cuanto al título de esta charla, ¿no? Bueno, al menos la mía, que es que en 2012 la encuesta del CIPAC arroja que Ron Paul era la opción que el ala conservadora de Estados Unidos más quería, o la gente que se autodenominaba como conservadora más estaba interesada en elegir para ciertos puestos. Se ha llegado a definir como un conservador libertario y eso para muchas personas dice, ¿cómo puede ser conservador y libertario al mismo tiempo? O un libertario no puede de ninguna forma ser conservador. Y entonces ahí ya viene el motivo de debate. Fue el único, si no es que de los pocos republicanos que se opuso a la invasión a Irak, pero también en temas culturales, ¿vale? Se ha manifestado como un ferviente opositor al aborto. Incluso también se le ha cuestionado por parte de los movimientos que se definen como pro vida, porque dentro de determinado tiempo incluso llegó a posicionarse a que el aborto debía ser una discusión de estados y no una discusión que se diera en un entorno federal, lo que arrojó pues ya hay un debate de no, entonces ya no digan que Ron Paul es un conservador, porque no es un conservador, es un liberal. Y en los últimos años pues ya se ha dado esa ferviente diferencia entre lo que vendría a ser uno y otro. Y yo podría intentarlo aterrizar de una forma resumida, clara y concisa, que es que hubo una época en que el libertario, incluso yo me identifico con ese concepto de ideas de la libertad, libertarismo, paleolibertarismo, por llamarle de alguna forma que se pueda entender, fue confundiendo la rebelación contra la autoridad del Estado con la rebelación contra cualquier autoridad. Esto lo vieron personajes como Murray Rothbard, por ejemplo, aunque paradójicamente era una de las personas del ala libertaria que estaba en contra de la penalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Ahí ya vamos viendo diferencias entre personajes que son similares al fin y al cabo, pero no idénticos, que a resumidas cuentas ese viene siendo el, eh, la finalidad de la política actual, ¿no? Mientras que por un lado se empezó a abrazar el mercado o la gente abrazaba las ideas del mercado y que el Estado no interviniera en también por el otro empezó a dejar de lado o a ser omisivo ante actos que eran hostiles contra la familia, contra la cultura, contra la tradición, contra instituciones cívicas sociales. También a Ron Paul se le ha catalogado como un conservador de forma despectiva, aunque personalmente no entiendo por qué este adjetivo se usa como un insulto, cuando en el fondo, pues todos somos de una u otra forma conservadores al intentar conservar lo que queremos, lo que nos hace felices, lo que creemos que es un bien, tanto para nosotros como para nuestras
familias y el entorno que nos viene rodeando. Entonces, ustedes ya se irán preguntando, entonces, ¿qué rayos vendría a ser el espectro ideológico en el que Ron Paul estaría encuadrando? Y dado que me quedan 5 minutos, me parece, poquito más, vamos a ir terminando con eso, ¿no? Ron Paul, dentro de toda su gran, inmensa trayectoria, jaló indiscutiblemente, atrajo indiscutiblemente a los jóvenes que estaban hartos de haber nacido en una época en la que el Estado estaba incrementando, al mismo tiempo que en otras partes del mundo estaba fracasando, como en la Unión Soviética, por ejemplo, como en Venezuela, por ejemplo, como ahora en pleno 2022 tenemos gobiernos que van destinados al fracaso, como en la propia Argentina, el hoy Chile, con Boric, el posible regreso de Lula da Silva a Brasil, y el legado de Ron Paul básicamente va a radicar ahí, en la inspiración que le dejó a cientos de jóvenes en su entonces, en su época dorada, y en la inspiración que sigue dejando a personas que aún se dan a la tarea de investigar un poco más sobre el legado de Ron Paul. Con las ideas de la libertad, con la defensa del libre mercado, sin duda alguna, pero también con la defensa de las instituciones o los puntos intermedios. Para quien se pregunte cuáles serían los puntos intermedios, bueno, personajes, repito, como Rothbard, quienes desarrollan el paleolibertarismo, o Rockwell, igual, los van a intentar como que enlistar. Unos de los principales son la familia, la tradición y las mismas instituciones religiosas como autoridades, no necesariamente que utilizan el uso de la fuerza y de ninguna forma que acudan al uso de la fuerza del aparato del Estado para imponer ciertas ideas. Entonces Ron Paul va a, en cierta época, jalar a esos fervientes jóvenes que hoy en día ya son adultos, que tenían esa necesidad de ser libres, de fomentar el libre mercado, de emprender su libre empresa, de contratar a quien ellos quisieran, ¿vale? Pero también fue jalando en los últimos años a personas que decían, hay errores que fuimos dejando de lado y por mucho que instauremos un mercado libre, un Estado que defienda las ideas del libre mercado, ese mercado libre, esas ideas de la libertad no son sencillas de sostener sin una cultura que defienda ciertos principios. Se priorizó la libertad y se dejaron de lado la vida, por ejemplo, la propiedad, por ejemplo. Se puso a la libertad como la máxima, como un fin, en lugar de verse como un medio. Así que, en resumidas cuentas, a esa gente que está hambrienta de libertad, pero que también está notando que ya el problema de debate político o la discusión que genera controversia en las escuelas, en las universidades, en la misma familia, en las diversas charlas que uno se va dando con amigos en un café, ya no va en torno tanto a si el socialismo funciona o no funciona, ya no va en torno a tanto a las políticas monetarias, sino que los temas en boga, y no es un hecho menor que sea así, ya vienen siendo temas que ya no van tan asociados al libre mercado, sino a la liberación sexual, al feminismo, a las ideas que podríamos catalogar como progresistas. Y es por eso que en el cambio de la dialéctica política, Ron Paul fue siendo del agrado de los grupos conservadores. ¿Por qué? Porque también tuvo ciertas declaraciones, por ejemplo, por poner un caso, dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo le parecía un acto inmoral o una situación de crisis moral, pero eso no necesariamente quiere decir que vaya a usar al Estado para imponer esa visión, ¿no? Entonces, ahí caemos en la pequeña confusión de yo puedo tener creencias personales sobre lo que es moral, ético o no, pero no necesariamente esas creencias morales o personales puedo llevarlas a imponerlas por medio del aparato represivo del Estado, aunque algunas sí, ¿no? Entonces ahí ya otra vez vendría la discusión de si términos como derecha o izquierda están bien definidos o cada vez más se van haciendo más difusos y difíciles de comprender. Así que para cerrar esto, la respuesta a si Ron Paul y su legado es
libertario o es conservador? Yo diría, en términos estrictos, que es un libertario que tiene ciertas ideas que podrían encajar con el conservadurismo, pero que no termina por ser un conservador. Si lo queremos ver de una forma más general, como dije anteriormente hace unos minutos, y encuadrarnos en el aspecto de que todo el mundo es un conservador de una u otra forma en la medida que quiera conservar algo poco o mucho o casi nada, entonces Ron Paul vendría a ser un conservador que simpatiza con las ideas de la libertad. Yo preferiría verlo de una forma más estricta para poder ir eh, afinando conceptos y no utilizarlos de forma tan ambigua, porque pues hoy en día todo el mundo es libertario, hoy en día todo el mundo es socialista, porque no tienen la menor idea de quién definió esas ideas, a dónde van y de dónde vienen, ¿no? Entonces, agradezco por la invitación, los invito a defender el legado que ustedes crean que tiene de positivo un personaje como Ron Paul, que defendió fervientemente las ideas de la libertad, pero que también vean la parte que se dejó de lado y la parte que al dejarse de lado provocó que las ideas de la libertad fueran decayendo. Que un Estado que defiende la libertad de mercado poco o nada va a durar si no defiende el aspecto cultural. Ahí creo que está el legado que puede ser en una duda, en una pregunta, en una crítica o en una enseñanza que Ron Paul nos ha dejado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giancarlo, por tu participación y tu aporte en este sentido. Le vamos a dar la palabra a continuación a Jorge Rivas. Bueno, gracias Alejandro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Alberto por la invitación. Un honor, la verdad, poder hablar nuevamente, ya que hablé otra vez acá cuando hice un homenaje a mi padre. Básicamente el otro día me llamó Willy de Victoria, con quien compartimos muchas cosas acá en Miami, donde vivimos, y me comentó de que lo habían invitado a él. Yo entro acá por la ventana, en realidad, porque lo habían invitado a él a hablar sobre Ron Paul. Y yo le dije, bueno, mirá, yo de Ron Paul conozco básicamente el tema, porque él me pedía que él se iba a Houston y a ver si yo lo podía reemplazar. Yo le digo, mirá, de Ron Paul conozco lo que he visto acá en televisión, haber seguido mucho la política americana, y que es básicamente el candidato por el Partido Republicano varias veces, libertario y demás, pero no, no soy ningún especialista. Y no te preocupes, que ellos quieren nada más que la impresión de alguien que está en Estados Unidos y demás. Así que me tiró a la pileta y bueno, yo un poco recordando, y acá voy a contar una anécdota de mi padre, que cuando llegó a la Argentina persiguiendo a mi madre, porque la conoció en Dallas, no tenía trabajo, él había estudiado Derecho, y llega con $5 en el bolsillo, y mi abuela le consigue un trabajo en la Universidad de Morón para dar economía, ¿no? Dice, acá hay un lugar acá en la cátedra de economía, es lo único que hay. Dice, yo no sé economía. Bueno, mi abuela tenía un carácter bastante fuerte, dice, bueno, aprende, dice, porque no hay otra cosa. Así que mi padre agarraba, leía las clases a la noche, que iba a dar al día después, en la Universidad de Morón. Y así empezó con todos sus estudios de economía, que después terminó haciendo un máster y demás. Así que inspirado en eso, tomé la posta y aquí estoy. Me tuve que leer ayer todo el día toda la historia de Ron Paul. Y por supuesto yo tuve la ventaja que en Google se encuentran muchas cosas, no como mi padre, pero bueno. Le quise llamar a esta charla la honestidad intelectual como sustento de la libertad en política, básicamente, porque me parece que es bien destacable toda la trayectoria de Ron Paul, su honestidad intelectual, básicamente, su nunca transar con
con los movimientos de un partido u otro y siempre ser fiel a sus ideas, ¿no? Entonces, voy a hacer un resumen de las cosas que encontré de Ron Paul y voy a hacer hincapié en varios puntos que me parecen trascendentes, ¿no? Bueno, médico, como ya dijeron, cuando es influenciado por Hayek, von Mises y Ayn Rand, obstetra y ginecólogo, pero es en 1971, cuando Nixon termina con el patrón oro, que Ron Paul decide entrar en la arena política y se postula para representante del Congreso del Partido Republicano. Llega finalmente al Congreso en 1976 por una vacante que deja Kasich, al nombrarlo el presidente Ford para un cargo ejecutivo. Entonces fue congresista entre el 76 y 77, y después del 79 al 85 por el Partido Republicano. Pero en 1987, acá hay un punto trascendente, desilusionado con las políticas de gasto de Reagan y Bush, lanza su candidatura por el Partido Libertario. Es decir, él se abre del Partido Republicano por el nivel de gasto que habían hecho el gobierno de Reagan, que es un ícono de la historia, se considera uno de los presidentes más grandes de la historia de los Estados Unidos, ¿no? O sea, últimamente por ambos partidos, pero él, sin embargo, como fiel a su política de gasto, y estas eran las palabras que usó entonces. Dice: en 1977, Jimmy Carter propuso un presupuesto con un déficit de 38 billones. Todos los republicanos del House of Representatives votaron en contra. En 1981, Reagan propuso un presupuesto con un déficit de 45 billones, que terminó siendo de 113 billones. Y los republicanos estaban cheering his great victory, es decir, festejando su gran victoria. They were living in a storybook land, dijo. O sea, estaban viviendo en un libro de cuentos. También decía que en términos políticos él prefería llamarse a sí mismo un constitucionalista, y agregaba: en el Congreso yo tomé un juramento para defender la Constitución, no al Partido Republicano. De vuelta, esto habla de una persona muy auténtica, ¿no? Que es muy fiel a sus principios contra toda corriente del momento. En ese momento, entonces, como dijimos, entra por el Partido Libertario, es criticado por los libertarios también, porque él no era abortista, él nunca estuvo a favor del aborto. Y en la elección presidencial de 1988 consigue 432.000 votos. Pero Paul decía que su campaña, o sea, pierde, por supuesto, sale tercero, los dos partidos mayoritarios ganan, y Paul consigue 432.000 votos. Pero Paul decía que su campaña había sido realizada con un objetivo más elevado que llegar a la presidencia. Él quería promover sus ideas libertarias muchas veces a los chicos del colegio y la universidad, sin importarles si estaban calificados para votar. Así dijo entonces: "We are just as interested in the future generation as this election. These kids will vote eventually, and maybe, just maybe, they'll go home and talk to their parents." De vuelta vemos acá cómo él está pensando en la proyección de las ideas y no en la elección próxima, no en el futuro inmediato, sino en la proyección, ya que en esta época, valga decirlo, todas las universidades estaban infectadas, diría yo, por las políticas socialistas que estaban pregonando en esta época y ya desde hacía bastante tiempo, y que fue lo que de alguna forma logró que el señor Bernie Sanders casi gane la nominación demócrata
porque fue apoyado básicamente por estas juventudes, ¿no? Que en las universidades americanas la verdad que es lamentable cómo se enseña el socialismo. Entonces fue después también congresista en el Partido Republicano entre el 97 y el 2013. Bueno, sus principales batallas fueron contra la política fiscal del gobierno federal, contra la Reserva Federal, a la cual acusaba de generar inflación. Él estaba a favor de abolir la Reserva Federal directamente, contra la militarización de Estados Unidos y su intervención en conflictos internacionales, la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, criticando fuertemente al Patriot Act de George Bush, después de la destrucción de las Torres Gemelas y los programas de vigilancia llevados adelante por la NSA. O sea, siempre defendiendo los derechos privados ante el avance del Estado. Por más del status quo del momento, ¿no? Que en ese momento todo el mundo básicamente estaba a favor de estas políticas, pero él siempre de vuelta se mantenía fiel a sus principios. El 16 de diciembre de 2007, entonces sucede un hecho trascendente, ya estamos avanzando más en el tiempo, cuando miembros de la campaña presidencial de Ron Paul, que ya vuelve a ser candidato por el Partido Republicano, en el 2008, fue después también el 2012, pero el 16 de diciembre de 2007 sucede un hecho trascendente, cuando miembros de la campaña presidencial de Ron Paul organizan un evento para recaudar fondos que fue una maratón de 24 horas, el día del aniversario 234 del famoso día de la destrucción del té en el puerto de Boston, en protesta por los altos impuestos de la corona inglesa, y que precede a la Revolución Americana. Es decir, este acontecimiento de la campaña de Paul sienta las bases para la conformación de lo que fue después el Tea Party, que nace oficialmente en 2009 como respuesta a las políticas de Obama, y es lo trascendente del Tea Party es que es la primera reacción política fuerte y concreta contra lo que Thomas Sowell llamó el desmantelamiento de América. Es decir, la destrucción de la cultura y los valores de la Constitución americana, que se viene haciendo desde los dos partidos políticos hace ya 50 años y que empezara principalmente con el Affirmative Action de Johnson en el 68. Según Sowell, esta destrucción es llevada adelante en forma lenta por los republicanos y en forma acelerada por los demócratas, o los Democrats, como le dice mi amigo Alberto Usinde, que los ha calificado de Democrats. Así que es que por más que Ron Paul no haya sido el fundador del Tea Party, es considerado su padrino intelectual. Como lo dijera el periodista Joshua Green del Atlantic, ya que muchos más miembros del Partido Republicano se unían ahora a las batallas que venía librando Ron Paul en soledad por muchos años. Es decir, la formación del Tea Party, inspirada en toda la trayectoria y las ideas de Ron Paul, y de hecho creo que él lo nombraron en un momento presidente del Tea Party, no recuerdo bien si fue el primero, eso lo leí, forma esta fuerza política que empieza a tener por primera vez una reacción ante estos avances socialistas, ¿no? Así como para Sarah Palin le agradece a Barack Obama en 2011 por la existencia del Tea Party, ya que según ella no habría Tea Party sin Barack Obama, yo creo que no habría habido tampoco Trump sin Barack Obama. Y acá voy a hacer un salto cuántico, si se quiere, pero para mí por eso es tan trascendente la trayectoria de Paul y la formación del Tea Party, ya que sientan las bases de una reacción mucho más fuerte contra este avance socialista de los dos partidos, republicano y demócrata, y que se materializa con la llegada de Trump, y que él resume en su frase de campaña, "Let's make America great again". Es decir, que Trump
sale con los tapones de punta a defender los valores fundamentales de la cultura americana y de la Constitución, y enfrenta primero a los propios republicanos, a quien no solo él, sino la gente considera parte del problema por su inacción en ese momento cuando él se postula, y por la complicidad con la destrucción llevada adelante por los demócratas y por Obama, que lleva a un límite intolerable de sostener para el americano básico. O sea, el americano básico ya reacciona ante esta situación, y acá Trump es donde toma el batón, como dicen los franceses, y hace ejecutiva, si se quiere, toda esta reacción o todo esto que Ron Paul estaba combatiendo desde la base, vamos a poner. Obama, el gobierno de Obama para mí fue, bueno, una caída grande en este proceso lento de desmantelización de la cultura americana y de los principios de la Constitución. Yo creo que fue muy claro cuando él tiene esta charla con Joe the Plumber, el plomero que le dice, que lo enfrenta públicamente en campaña, y que le dice: vos vas a subir nuestros impuestos, vos no, eso es socialismo, le dice así en la cara, literalmente. ¿Por qué tengo que estar pagando yo por la gente que no quiere trabajar? O sea, ya un plomero, no es que se lo está diciendo gente estudiosa en economía y demás, ¿no? Y hace su gira lamentable para pedir perdón por todas las cuestiones, este es Obama, ¿no? Su gira lamentable para pedir perdón en Europa por todas las barbaridades que según él habían hecho los Estados Unidos, ¿no? Entonces los mensajes de Trump principales para bajar impuestos y sacar regulaciones, drain the swamp, como decía él, que es el ataque al establishment de Washington, o sea, terminar con las élites burocráticas de Washington, cómplices del Dismantling America de Thomas Sowell, build the wall como resguardo a la invasión ilegal, que no solo no cumple con las leyes, sino que no se adapta al sistema americano, ya que en su mayoría lo quieren cambiar. O sea, esta gente que viene masivamente ilegalmente, o son usados políticamente para cambiarlo. Su mensaje de terminar con las guerras inútiles, total coincidencia con Ron Paul, y terminar con el abuso hacia los europeos en la NATO, donde los americanos pagaban más con divisas y sangre que los países europeos, que no cumplían ni con los compromisos mínimos. Su batalla también contra el cancel culture y el adoctrinamiento socialista en las universidades y escuelas. Todo esto son las bases de Trump, que toma y que desde mi punto de vista son batallas que está librando Paul en silencio, la mayor parte de ellas, por mucho tiempo, y que con el impulso del Tea Party y después con la acción determinante de Trump salen a una acción concreta, de políticas concretas, cuando Trump llega a la presidencia. Tal vez lo más importante que me estaba olvidando es nombrar a los jueces conservadores, o sea, jueces que juzguen de acuerdo a la Constitución, como está escrita, y no los jueces liberals, que acá saben que en Estados Unidos los liberals son los socialistas, básicamente, que juzgan de acuerdo a lo que ellos creen que debe ser, o la moral, o lo que sea, que como dijo Thomas Sowell, cuando tenemos jueces de ese estilo, ya no hay más justicia, porque el mero concepto de justicia queda eliminado, ¿no? Y en este es un gran aporte que hizo Trump también, por lo cual hace poco vimos también que fue bien claro que es el último resguardo, ¿no? Y un resguardo trascendente en esta batalla por la decadencia de los Estados Unidos, que bueno, va a hablar, creo que es el título un poco que le puso quien me sigue a mí, el expositor que me sigue a mí, y todas estas
batallas de Trump resignan con el ideario y las luchas que venía librando Paul en soledad. Yo creo que prueba de ello también es que Rand Paul, Rand, como le dicen acá, porque acá uno es Ron y otro es Rand, y Rand Paul es el hijo de Ron Paul, que es senador por Kentucky hace ya más de 10 años, desde el 2011 creo. Y prueba de que ya digo, que las ideas de Ron Paul, la batalla de Ron Paul, de alguna forma salen a luz con Trump, es que el senador libertario por Kentucky, hijo de Rand Paul fue uno de los principales defensores de Trump en el Senado y fue invitado a hablar en la convención republicana de 2019, o sea, para la campaña donde perdió Trump la presidencia con Biden, donde elogió la capacidad ejecutiva de Trump como presidente y enumeró sus muchas coincidencias, como terminar guerras y no iniciarlas, bajar impuestos, y la batalla contra la instrucción socialista en los colegios y universidades. Y aclaró, vale decirlo, que eran mucho más sus conciencias políticas que sus pequeñas divergencias. Ustedes saben que estos días también, hace poco, pasó el famoso caso de la Corte Suprema, que en estos momentos es 6-3 favorable a los conservadores, como le llaman acá a estos jueces, que no, para mí no son conservadores, son jueces, los únicos verdaderos jueces, no considero a los otros jueces, pero ganaron esta batalla que después de 50 años se fue para atrás el Roe versus Wade, y lo único que hicieron fue volverle la autoridad a los estados, como dice la Constitución. Esto va más allá de si uno está a favor o en contra del aborto, es cumplir con la Constitución. Hace 50 años, el status quo del momento permitió que 5 jueces le den la autoridad al gobierno federal para regir sobre todo el país en el tema particular del aborto, y eso es totalmente anticonstitucional, y gracias a la Corte, que, bueno, 3 de ellos que nombró Trump, tenemos hoy que realmente esto fue echado para atrás. Así que terminando, yo creo que son hombres como Ron Paul, con su intransigencia, que muchas veces parece extrema, o idealismo, ya que muchas veces se lo ha tildado de idealista, lunático le llegaron a decir, idealista, y que en la arena política no transan con el establishment y el status quo, y que sufren un costo político personal importante. O sea, son estos hombres una verdadera muralla ante el avasallamiento constante que sufrimos en el mundo, y particularmente hoy en los Estados Unidos, a los valores e ideas liberales que fueron fundantes de la Constitución americana, y dicho sea de paso, de la Constitución de nuestro querido país también. Así que con eso paso el batón al próximo expositor, y muchísimas gracias nuevamente por la atención. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y por tu muy buena presentación. Le vamos a dar lugar a continuación al último expositor, que es Adam Dubow. Bueno, gracias Alejandro, gracias al Club de la Libertad por invitarme. Estoy medio con un setup improvisado porque me quedé ayer sin internet en casa, así que tuve que venir a otra ubicación para poder dar la charla. Y la idea de hoy es hablar un poco de Ron Paul y su misión para salvar a Estados Unidos de su propia decadencia. Este experimento de 13 colonias inglesas que decidieron independizarse y unirse para crear una república donde no estaba presente de todo lo que escapaban del viejo continente, de las persecuciones religiosas, de la regulación económica, de la obediencia al rey, y comenzaron este proyecto de república en lo que eran las 13 colonias americanas, que después se fue expandiendo hacia el oeste.
Ron Paul, bueno, ya los expositores anteriores mencionaron algunos de los datos de su vida, de su carrera, así que no los voy a repetir, pero sí me gustaría volver sobre la razón por la que Ron Paul entró en política. Él se encontró con el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, que fue la primera aproximación que tuvo a las ideas de la libertad. Un obstetra y ginecólogo, Paul, ya tenía una vocación de servicio por su país. Él sirvió como cirujano Flight Surgeon, es el título, no sé si es un cirujano o es un médico del ejército, y después de la Guardia Nacional, sirvió en la guerra de Vietnam, pero fue en el año 71 cuando Richard Nixon cerró la ventana del oro, cuando desconectó al dólar de cualquier tipo de reserva en metálico, dado que los Estados Unidos guardaba las reservas de oro de todos los países del mundo, y estos países usaban el dólar como moneda de reserva. Con la guerra de Vietnam se empezó a expandir exponencialmente el presupuesto americano, la deuda empezó a aumentar a ritmos insostenibles, y los países que tenían depositado su oro en Estados Unidos, en la Reserva Federal en Nueva York, empezaron a pedir el oro, a demandar el oro y pedir para guardarlos ellos, porque veían que mantener la relación entre el oro y la cantidad de dólares que había circulando les iba a resultar imposible. Literalmente, en agosto, el presidente de Francia, Pompidou, mandó desde París a Nueva York una flota de barcos de guerra, no para atacar Nueva York, sino para ir a retirar el oro que tenían depositado ahí. Y Ron Paul fue esto lo que lo llevó a la política, porque él, al estar influenciado por los autores de la economía austríaca, de hecho, él comenzó una relación de amistad con Rothbard, veía que el abandono de la relación que tenía, ya no del patrón oro, pero sí del sistema de Bretton Woods, donde Estados Unidos iba a el dólar como moneda de reserva global, iba a iniciar un proceso de agigantamiento sin control alguno del Estado americano. Pero si bien la abolición de la Reserva Federal y el retorno a un dinero sano, a dinero difícil, hard money, por parte de Paul, fue uno de los catalizadores que lo llevó a la política, ese mismo año Richard Nixon también hizo un anuncio de que iniciaba la guerra federal contra las drogas, que hasta el día de hoy, aunque con menor intensidad, sigue vigente en Estados Unidos, y Ron Paul se ha caracterizado y se ha destacado principalmente por ser uno de los políticos más vocales, más ruidosos respecto del tema de la tragedia y las masacres que generan la guerra contra las drogas. Y después hay otro tercer eje que ha regido su vida política, o que ha sido uno de los principales intereses de Paul, que ha sido la cuestión de la política exterior. Como Estados Unidos comenzó primero, bueno, con la guerra de Vietnam, pero después comenzó una serie de aventuras militares en distintas partes del mundo. Perdón, no sé si se escucha bien, me acabo de dar cuenta que saqué el del micrófono, ahí está. En distintas partes del mundo que también contribuyeron no solo primero al aumento del presupuesto, al aumento de una población que volvía de la guerra con estrés postraumático, que volvía de la guerra con discapacidades, que también, obviamente, impactaba en la vida de los americanos que no iban a la guerra, con el déficit creciente que mostraba el presupuesto de Estados
de Estados Unidos. Entonces, estos tres ejes o directrices fueron los que marcaron un poco los temas más importantes, más relevantes de la carrera de Ron Paul. Yo quiero mostrarles, no sé si puedo compartir pantalla para mostrarles algunos efectos que tuvo la decisión de Nixon del año 71 de desconectar, salir del sistema de Bretton Woods. No, ahí está, ahí ya puedo compartir. Les voy a compartir algunas, no sé si estoy compartiendo lo correcto, ahí está. Les voy a compartir, ahí tendrían que estar viendo un gráfico. Sí, lo estamos viendo. Perfecto, gracias. Donde se puede ver la evolución de las reservas de oro que tiene Estados Unidos y el precio del oro. Acá en el año 71 vemos cómo, obviamente, ya Estados Unidos necesitaba tener respaldo en oro para emitir sus dólares, entonces deja de acumular oro. Pero ¿qué pasó a partir de 1971? También empezó a haber más episodios hiperinflacionarios alrededor del mundo. El caso de Argentina es uno, pero como pueden ver, en todos los continentes, o excepto Oceanía, se podido ver episodios hiperinflacionarios que se hacían más recurrentes y eran más frecuentes posterior a la salida de Bretton Woods, del sistema Bretton Woods. Pero lo más importante y la razón por la cual Paul promovía el dinero sano era el efecto que tenía la desconexión, esta desconexión en la población estadounidense, y principalmente en la clase media y en la clase baja de Estados Unidos. Acá podemos ver en este gráfico, por ejemplo, el aumento de la productividad y la relación que tenía con los salarios, con las compensaciones. Y vemos cómo estaban correlacionadas en esta serie que empieza en 1948, pero que a partir de 1971 empieza una divergencia, y a pesar de que aumenta la productividad, y particularmente por todos los avances tecnológicos que empezaron a ver en esos años, con la expansión de la computación y demás, las compensaciones, los salarios, tuvieron un crecimiento muy inferior. Lo mismo se puede ver el aumento del PBI, que lo pueden ver en la línea de acá arriba, el PIB per cápita en términos reales, y las líneas inferiores que muestran estadísticas sobre los ingresos de los americanos, y cómo, a pesar de que el PBI subía a un ritmo, como el PBI sube a un ritmo más acelerado que los ingresos de los americanos. También tuvo efectos en el ahorro. Obviamente yo no estoy acá implicando que la correlación implica causalidad, pero sin embargo se puede notar cierto patrón en todos estos gráficos. A partir del año 71 se empezó a ver una disminución en la tasa de ahorro de los americanos, principalmente porque a partir de ese año, que después se iba a acelerar, comenzó un régimen de mayor inflación en Estados Unidos. Me dicen que la conexión está inestable. Si me dejan de escuchar, por favor avísenme. Estamos lo mismo bien, podemos ver sobre, buenísimo, cómo la participación en el ingreso del 1% más rico de la población aumentó exponencialmente a partir de ese año, y un poco también esto obedece a la financiarización de la economía americana, que es un proceso que se dio también en todo el mundo y que se da particularmente por dos elementos. La primera es la existencia de un prestamista de última instancia en el ámbito financiero, como es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, y a su vez las políticas de bajas tasas de interés que primordialmente predominaron los últimos
15 años, pero que también anteriormente hemos tenido ciclos de tasas bajas, donde, bueno, se daba el famoso ciclo económico que explica la escuela austríaca, donde se producen inversiones que después no terminan siendo rentables, que se hacen a partir de la distorsión que generan las tasas de interés fijadas artificialmente por la Reserva Federal con finalidades de política monetaria, ya sea de impulsar la economía, de calentar la economía, entre comillas, o financiar, por ejemplo, las aventuras militares de Estados Unidos, y si Estados Unidos depende mucho de la deuda para financiar esas aventuras militares, entonces las tasas de interés bajas facilitan el financiamiento de aquellas, de las guerras. Bueno, acá por último podemos ver también cómo el precio de las viviendas en Nueva York y en Boston aumentaron abismalmente, mucho más que los ingresos, y también esto tiene que ver con que la institución o la imposición de un sistema monetario que está manejado por el Banco Central, un sistema monetario centralizado que no tiene nada que ver con el mercado, también implica la selección de ganadores y perdedores por parte de la Reserva Federal. Por ejemplo, cuando hacen operaciones en el mercado secundario, comprando deudas de empresas americanas, y que termina lo que se llama el efecto Cantillon, o el Cantillon sería como con doble L, pero se pronuncia Cantillon, donde se producen estas transferencias de riqueza de los sectores, desde los sectores de los sectores productivos, por decirlo de una forma, de la economía de bienes y servicios, hacia la economía de la economía financiera, hacia las empresas de las finanzas. De hecho, podemos ver cómo, por ejemplo, empresas como General Motors o Ford, que se dedican a la producción de automóviles, también en el siglo XX, que esto fue a mediados del siglo XX, si mal no recuerdo ahora, comenzaron a lanzar su pata financiera. Hoy General Motors, además de vender autos, ofrece seguros, ofrece hipotecas, ofrece servicios financieros a través de algunas subsidiarias. ¿Por qué? Porque el dinero estaba en el mundo financiero, y no solo eso, sino que uno podía tomar actitudes más riesgosas, tomar decisiones más riesgosas, porque sabía que en última instancia estaba la Reserva Federal para rescatarlos, ¿no? Creo que ya dejo de compartir, perfecto. Y relacionado con esto también está el asunto de la política exterior de Estados Unidos, principalmente porque muchas de estas aventuras militares son financiadas gracias a la inexistencia de una restricción monetaria como lo era en tiempos del oro. Y aventuras militares que se reflejan en la economía americana a través de lo que Eisenhower llamó el complejo militar industrial, este entrelazamiento que hay entre las empresas contratistas del Estado y el Estado, y cómo se ha generado toda una economía y una industria poderosa, que no solo incluye fabricantes de armas, sino también empresas del sector digital que están dedicadas al ciberespionaje, milicias privadas, como hubo durante mucho tiempo en Irak, llevadas por Estados Unidos, y por supuesto la contracara de eso, que no solo son los efectos económicos de esas políticas expansionistas de Estados Unidos, sino los efectos que tenían internamente en Estados Unidos. A partir del año 2001, cuando se sancionó, después del atentado del 11 de septiembre, se sancionó el Patriot Act, que Ron Paul se opuso, que significó no solo una restricción en las libertades individuales de los americanos, sino también una expansión
y una captura de poder por parte del Estado que yo ahora no puedo encontrar una comparación de similar magnitud. Quizás habría que irse hasta 1913 y la creación de la Reserva Federal, cuando el Estado captura y centraliza la producción de dinero. Ron Paul fue uno de los paladines de las ideas de la libertad en el Congreso de Estados Unidos y en la política americana, y particularmente entre los años, las campañas del año 2008 y la campaña del año 2012 generaron en Estados Unidos un movimiento de jóvenes que, si bien, como decía Jorge, los jóvenes en Estados Unidos están muchos volcados hacia la izquierda y por la influencia que hay en las universidades americanas, Ron Paul, con su discurso antimilitarista, antiexpansionista, pro libertad, que quería terminar con algunos de los programas gubernamentales más dañinos y que van a ser estudiados en los libros de historia como terribles tragedias que vivió la humanidad, como puede ser la guerra contra las drogas y las guerras innecesarias que ha librado Estados Unidos, despertó el entusiasmo y generó un movimiento que después, si bien un poco fue cooptado por el Tea Party, que tenía un perfil un poco más conservador clásico de Estados Unidos, no tan libertario, se pudo ver reflejado en varias organizaciones no gubernamentales, en varios non-profits que surgieron a partir de ese movimiento. Students for Liberty, por ejemplo, es quizás la más grande y la más importante de todas ellas. Ron Paul fue una rara avis en el Congreso americano, un poco siguiendo con el título de lo que era la charla de Jorge. Su actividad política se basó en 3 ejes que le permitieron seguir o convertirse en quien después fue, y la razón por la que hoy lo homenajeamos. ¿Y cuáles son esos 3 ejes? El primero fue que la actividad política de Ron Paul, si bien creo que si él hubiese podido alcanzar alguno de sus objetivos, hubiese estado muy feliz, pero se basaba principalmente en poder difundir y alertar sobre el camino que estaba tomando Estados Unidos en su política económica, en su política doméstica, y que lo iba a terminar generando problemas más adelante. El segundo eje de la actividad política de Ron Paul fue siempre hablar con la verdad. Bueno, vamos a poner un asterisco ahí, que lo vamos a hablar ahora al final de la charla, y desde un punto de vista racional. Y en un ambiente donde todo es arbitrario y que está regido por el engaño, por la rosca, como lo conocemos acá en Argentina, el toma y daca, Ron Paul se mantuvo aislado de todo eso, se mantuvo al margen. No caía en las típicas negociaciones que hacen entre políticos para poder aumentar su presupuesto de, por ejemplo, su distrito, el distrito que representaba un diputado, y negocian para después incluir algo que beneficie a otro diputado, a otro distrito, y de esta manera llegan a estos acuerdos donde obviamente terminan generando presupuestos desequilibrados, aumento del gasto y una baja calidad de producción de leyes, que es lo que caracteriza a los congresos en todos lados. Y de todas maneras, si bien se mantenía al margen de esto, no lo privaba de también cruzar el pasillo, como dicen en Estados Unidos, y aliarse con representantes demócratas que coincidían en algunas de sus posturas. Ahora puedo recordar la legalización federal de la marihuana con Bernie Sanders, por ejemplo, que propuso en el año... ahora, se me fue cuando fue el año, creo que fue en el 2011, no estoy seguro, pero por ahí.
Y en tercer lugar, la consistencia o la coherencia. Ron Paul ha sido coherente en sus, son 50 años de carrera política, siempre ha mantenido las mismas ideas, ha sido consecuente con lo que él expresaba y con su actividad en el Congreso. Ha sido una de las voces más importantes de los últimos años para difundir las ideas de la libertad, aunque no quita de que también Ron Paul como ser humano, y la idea creo que no es hacer una hagiografía de él, sino también contrastar con algo que quizás no es tan positivo, al menos desde mi punto de vista de sus ideas, de su estrategia política, y yo diría que son dos. La primera es su hiperconstitucionalismo. Y yo con esto no estoy diciendo que las constituciones no sirvan para nada, pero la idea de que la Constitución, que la Constitución puede resolver algún problema o puede brindar mejor calidad de vida a la gente, yo creo que esté bien construida. Parafraseando un poco a lo que suele decir Alberto Venegas Lynch, que decía, si las constituciones resolviesen algo, tendríamos que mandar helicópteros o aviones a África y empezar a tirar constituciones desde el aire, y con eso resolveríamos los problemas de África. Entonces, la Constitución, si bien es una referencia y si bien es un documento que protege nuestros derechos, no, por sí sola no hace mucho una Constitución. Le ha marcado a Ron Paul, sin dudas, su actividad política y sus votos en el Congreso. Pero quizás el argumento del hiperconstitucionalismo también lo limitó quizás a poder explicar o asumir otras posiciones. Por último, la doctrina de Ron Paul, que la mencionaron anteriormente, sobre los states' rights, o que las cuestiones deben ser definidas a nivel estatal, porque es un derecho de los estados. Y si bien coincido con la idea de que cuando que las decisiones tomadas, digamos, por comunidades más pequeñas y más cercanas, y donde digamos, las propias comunidades pueden decidir su legislación, son más convenientes a un gobierno federal que dicte e imponga regulaciones, mandatos o posturas sobre ciertas cuestiones. Lo cierto es que Ron Paul también me enseñó que los únicos que tienen derechos son los individuos. O sea, no existen los derechos de los homosexuales, los derechos de los discapacitados, los derechos de los negros. No existen esos derechos. Los únicos derechos que existen son los derechos individuales, y todos tenemos los mismos derechos. Al menos todos nacemos con los mismos derechos, luego que se cumplan o no, bueno, ese es otro tema. Así que esta doctrina de los derechos de los estados, yo entiendo que es un poco una contradicción con toda la otra parte de Ron Paul, por más que, digamos, la conclusión, uno arribe a conclusiones similares, pero esto de introducir que los estados tienen derecho me parece que está como fuera de contexto dentro de las ideas de Ron Paul. Y para ir terminando, parece que ya me pasé un poco del tiempo, simplemente quería hacer un comentario sobre un periodo que para mí fue oscuro en el libertarismo americano, y que Ron Paul formó parte de ello, que fue en los principios de los años 90, cuando Rothbard adopta este llamado paleolibertarismo, que es una estrategia política, no es una filosofía política, desde mi punto de vista, y Ron Paul prestó su nombre para muchas cosas. Tenía una empresa que vendía monedas de plata y oro, pero también
Rockwell y Rothbard publicaban una serie de newsletters, de reportes, con el nombre de Ron Paul, que tenían, hubo algunas ediciones con contenido racista, que venía de esta idea de Rothbard de que fogonear la lucha de clases iba a hacer que, los americanos adopten el liberalismo porque se iban a sentir más identificados que exponiendo ideas quizás más teóricas, hablando más en abstracción. Quizás este fue un punto negro en la carrera de Ron Paul, que luego obviamente le volvió, digamos, le retornó en sus campañas presidenciales. Él negó que haber escrito eso, pero al mismo tiempo, y un poco esto viene con el tema de la honestidad intelectual, asumió la responsabilidad, porque al fin y al cabo estaba su firma, por más que él no lo haya escrito. Así que Ron Paul es una figura en la política de los Estados Unidos que es una rareza, es algo que ocurre una vez por generación. ¿Sí? Y quizás estoy exagerando. Y creo que con la visión y la mirada de los dos expositores anteriores, podemos llegar a la conclusión que Ron Paul, si bien es un libertario ortodoxo, es un personaje también complejo, es decir, no es un personaje llano, sino que tiene diferentes, se lo puede analizar en diferentes dimensiones, y que sin duda, y creo que esto coincidimos todos, ha sido uno de los actores que ha promovido con mayor eficacia, si bien quizás no en el Congreso, quizás no en la política partidaria, incluso en su partido, él era una postura hiperminoritaria, pero sí ha logrado generar y revivir el movimiento libertario en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Ron Paul trascendió fronteras, sus ideas llegaron a distintas partes del mundo. Recuerdo una visita en Europa que también está en un escenario repleto de personas que lo fueron a escuchar. Así que este es Ron Paul. Y no es necesario que a uno le guste todo, creo que nadie tiene 100% de acuerdo con otra persona, menos si uno es libertario. Pero me parece que cuando uno hace el balance y cuando uno mira la vida de Ron Paul, el balance es extremadamente positivo, y tenemos que agradecerle a él de hoy estar hablando, o de que hoy en la política de Estados Unidos se hable de la Reserva Federal, de que los americanos estén preocupados por el poder de compra de su dinero, de las injusticias, de las guerras contra las drogas y de las consecuencias que tienen la política exterior americana, que nada tiene que ver con aquella que propusieron los padres fundadores de Estados Unidos. Gracias. Estimado, ¿podemos hacer una conclusión ya? Ya está. Perfecto, muchísimas gracias. Terminé. Muchísimas gracias por el tiempo, Adam. Habiendo terminado entonces las exposiciones, para participar todas las preguntas deben ser realizadas de forma escrita, ya que al no ser un debate no se abrirán los micrófonos. Y dicho esto, se abre el conversatorio. Hay algunas preguntas allí en el chat, vamos a ir transmitiéndole a quienes expusieron el día de hoy. La primera de Alex Daciano está dirigida a Jorge, y dice, pregunta Jorge, ¿estamos hablando de Ron Paul o estamos hablando de Thomas Sowell, Trump y Obama? Entiendo que te agrade Trump, dice, pero primero el Tea Party se encuentra en contra de Trump, porque el Tea Party le ha dado de la espalda a Trump, si fueran lo mismo. Esto en referencia a algunos comentarios, entiendo, que hiciste respecto a este tema, ¿sí?
¿Querés que te repita la pregunta o se comprendió? No, no, está perfectamente claro. Yo lo que hago es un recuento histórico sobre la defensa de los valores de la libertad y la defensa de los valores de la Constitución americana. Para eso, no necesariamente, como dijo bien Adam, hay que estar de acuerdo uno con otro. El Tea Party forma parte, digamos, de una reacción, lo que lo comparo con Trump, es como que forma parte de una reacción y un ataque hacia esos valores. Simplemente, no estoy diciendo nunca que el Tea Party apoye a Trump o nada por el estilo. Lo único que estoy diciendo es que forman parte de un mismo movimiento, un movimiento reaccionario contra un ataque hacia los valores de la libertad, los valores de la propiedad privada, los valores tradicionales que están en la Constitución americana y que hoy en día están siendo atacados por la izquierda desde el Partido Demócrata y en complicidad con la cúpula del Partido Republicano, que básicamente ha tenido una inacción ante este avance de la izquierda, por tranzas políticas, por lobbies, por lo que sea. Ten en cuenta que hay senadores y diputados republicanos que están ahí hace 40 años sentados en una silla. ¿Entendés? Entonces, todo esto, de alguna forma, se relaciona, y la relación entre Trump, el Tea Party y Ron Paul, y de hecho ya te digo, puse la prueba de que el hijo de Ron Paul, que tiene la misma política libertaria que su padre, que es Rand Paul, habló en la convención republicana y fue uno de los pocos, pues no habla todo el mundo, no es que invitan a todo el mundo a hablar, apoyando las políticas de Trump. Es decir, están en el mismo lado de la batalla, simplemente eso es lo único que yo estuve transmitiendo. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por tu aporte. Allí también hay otra pregunta más que tiene que ver, bueno, dice, pregunta a los disertantes también de Alex Daciano, ¿cómo correlacionan el atentado del 11 de septiembre con la decisión del gobierno de realizar el hipo de Iridium, donde el Estado era socio junto con Osama Bin Laden? ¿Hay alguno que quiera responder a esta consulta? Bueno, hay un momento que es clave en la carrera de Ron Paul en las primarias para el año republicanas, para las elecciones del 2008, que fue en un debate donde Ron Paul explica que el atentado del 11 de septiembre fue producto de un blowback, lo llama. Dice, la CIA nos explica por qué pasó el 11 de septiembre. Es un blowback. Esto es las consecuencias, la repercusión, la reacción frente a nuestra política exterior. Ron Paul creo que tiene una de las capacidades de Ron Paul es poder ponerse en el lugar del otro. Entonces Ron Paul dice, imaginen si ustedes viviesen en un país que tiene una cultura totalmente diferente, una religión diferente, pero que tienen decenas de miles de tropas de otro país dentro de ese país. Y hacen operativos, entrenamientos militares que después van a atacar a otros países que comparten la misma cultura y religión. Entonces, Ron Paul dice cómo esta política militarista de Estados Unidos después termina en el 11 de septiembre. Y yo no estoy tan interiorizado con el tema del IPO de esta empresa, del grupo Bin Laden, pero la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita desde el año 73 es bastante ambigua, porque es una de las teocracias más brutales y más autoritarias del mundo, pero sin embargo, en el 73, después de la crisis del petróleo, Estados Unidos dice, bueno, vamos a empezar a comprarle petróleo a Arabia Saudita, y ellos con los dólares van a financiar nuestro gasto.
van a financiar nuestro gasto comprando bonos del Tesoro con los dólares que pagaba Estados Unidos para recibir petróleo. De ahí viene el petrodólar. Entonces no es sorprendente que exista esta relación que no es ambigua, está claramente direccionada de Estados Unidos, aliado de Arabia Saudí, y al mismo tiempo Arabia Saudí ser el país de donde sale Bin Laden. De hecho, fíjense que cuando Estados Unidos responde contra Afganistán, responde contra Irak, aunque no sé a qué respondía contra Irak, pero Arabia Saudita, nada. Entonces, yo creo que ese es un hecho más de esta relación que tienen Estados Unidos y Arabia Saudí, simbiótica, contraria a los valores de Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias, Adam. Hay otra pregunta de Matt ahí que dice, ¿concebía Ron Paul un paradigma libertario por fuera de la dicotomía izquierdas-derechas? Digo, tal vez buscando una definición política más naturalista. ¿Quién lo quiera responder? Yo ahí quisiera precisar que más allá de si Ron Paul concebía el libertarismo como una rama o ¿cómo decirlo?, una serie de ideas que se pueden identificar entre derechas e izquierdas, sí quisiera apuntar que al menos desde mi punto de vista, esa dicotomía derecha-izquierda hoy en día simplemente nos sirve para simplificar los conceptos políticos, simplificar la política actual, porque, o sea, si bien es cierto que podemos tener una charla de café y una charla ideológica de, oye, si esto es derecha y esto es izquierda, y si el libertarismo es de izquierda o es de derecha, o es de centro, o no es de ninguno, está fuera de ese marco, o si sí existe un libertarismo de derecha que es el paleolibertarismo, o si no existe, o si que los liberales de izquierda o los liberals, como se les llama. Yo creo que hay que comenzar a entender, si es que no hemos entendido ya, que derecha e izquierda simplemente se utiliza para poder simplificar los marcos políticos y podernos, pues, más o menos saber en dónde estamos parados. Para la gente de a pie, tú vas y le preguntas qué es la izquierda, qué es la derecha, pues no va a tener la remota idea en términos precisos o estrictos de qué requiere una persona para ser de izquierdas o qué requiere una persona para ser de derechas. Es más, en mis 15 minutos, incluso di el punto de que cada vez resulta más complicado diferenciar a las personas en cuanto a derechas e izquierdas, porque pues podemos tener a alguien que puede tener 10 puntos que podríamos encuadrar en un espectro político de derecha, pero puede tener 5 que son de izquierda, y entonces uno dice, bueno, entonces es centro-derecha, pero luego viene quien dice que el centro no es más que una izquierda con confeti, y luego viene que dice que el centro no, pues sí existe, que es una persona que está, paga la redundancia, más centrada en sus ideas, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, Ron Paul pudo haber jalado a una muy buena parte de la derecha. De hecho, el ala republicana se asocia a la derecha y el ala demócrata se asocia a la izquierda o al centro, ¿vale? Jaló a ellos y también pudo haber jalado a una poca o mucha parte de la izquierda. No lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es de que la derecha de Estados Unidos fue con Ron Paul en buena medida. La derecha de Estados Unidos tiene un legado de Ron Paul y habrá gente de izquierda que cambió de opinión, que escuchándolo a él se encuadró en este aspecto. Entonces, al menos como lo veo yo, derecha e izquierda lo veo como espectros políticos en lo que todos nos podemos encuadrar en función del espacio-tiempo en el que nos estemos adecuando, ¿no? Nada más eso. Muchísimas gracias, Giancarlo. Para ir finalizando, pediría a cada uno de los expositores que realice un cierre, una conclusión muy breve, no más de un minuto, para mostrar cuál es su punto de vista sobre esta persona a quien estamos rindiendo homenaje. ¿Te parece, Giancarlo, comenzar contigo?
¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Mi punto de vista Sí, sobre... no, decía que para ir realizando un cierre ya sobre Ah, ok. esta presentación que estamos haciendo, si en un minuto podrías dar una breve reflexión para cerrar sobre este homenajeado. Bueno, creo que Ron Paul es el personaje perfecto para ejemplificar y para aprender que la política es el arte de atraer a los similares y no a los idénticos. Y lo añado a lo que dije anteriormente, que Ron Paul atrajo a un sinfín de personas que hoy se pueden identificar en la derecha y ayer en la izquierda, o que aún pueden decir, no, pues yo soy centro, o que pueden decir, yo soy libertario y no soy de ninguno de los dos, ¿vale? Entonces creo que es la persona perfecta que atrajo a las personas que pueden estar equivocadas en sus ideas, pero que encontraron una luz de esperanza en él, o que encontraron una representación en él, o que encontraron una voz en él, o que encontraron una alternativa a opciones que simplemente estaban descartando desde un principio. Por ejemplo, puede ser que en nuestras elecciones tengamos 5 candidatos y ninguno nos gusta y entonces empecemos a votar por el menos peor. Para muchos Ron Paul fue el candidato ideal, para otros fue el menos peor. El punto es que atrajo a gente de diferentes espectros, no abismalmente diferentes, porque como dije, se atrae a los similares, pero ya atraer a personas abismalmente distintas en cuanto a ideología, pues ya es otro tema, ¿no? Entonces, hay que aprender eso de lo que él generó, de lo que él defendía y de cómo lo defendía, eh, estando de acuerdo con mis anteriores compañeros que dieron su ponencia, el cómo lo defendía en cuanto a su honestidad intelectual, en cuanto a cuando se equivocaba y decía, bueno, pues yo asumo la responsabilidad porque mi firma está ahí, ¿vale? En cuanto al mensaje que intentaba transmitir a la gente, creo que es lo que hay que rescatar más allá de las ideas, porque las ideas pues son discutibles, las ideas van avanzando, las ideas van incluso cambiando, se van desechando, pero la forma en la que se van defendiendo creo que es también un mérito y bueno, de la misma forma que cerré mi primera intervención, cierro esta, aprender que el conocimiento avanza a medida que se le critica y poco o nada nos va a durar esas ideas de la libertad tan hermosas y que a todos nos gustan, si no defendemos lo que en parte Ron Paul defendió, lo que sus seguidores defienden, lo que incluso su hijo, ya será charla de otro día, pero se ha ido inclinando a defender, que son esos valores que nos han llevado a hacer lo que somos hoy en día y a mantener las ideas de la libertad, que no se pueden mantener de otra forma si no se defienden, como dije, la vida, la propiedad, la familia, la libertad religiosa de las personas, la patria incluso, sin confundir el amor a la patria con el amor al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Giancarlo. Jorge, ¿te escuchamos? Bueno, no, simplemente referirme, bueno, a lo que dijo Jean recién es muy importante, esto de unificar, ¿no? De poder traer gente de diferentes sectores, eso es bien importante porque en definitiva hay un montón de gente que piensa en forma igual, en cosas básicas que coinciden, un montón de cosas, pero por estos motes, como estaba diciendo Jan, yo soy libertario, no, pero yo soy conservador, no, pero yo soy... Empiezan las batallas y lo vemos en nuestro país constantemente, donde lamentablemente, yo acabo de estar ahí un mes y me di cuenta cómo todos los movimientos liberales, de alguna forma, está uno por un lado, y el otro por el otro, y el otro por el otro, no, pues yo soy más puro, yo soy más así. Me parece importantísimo esto de unificar, y por eso mismo lo que yo decía, Juan, de la honestidad intelectual de Ron Paul es importantísimo también, porque ahí no hay cambios, no hay que voy para acá o voy para allá, y de alguna forma sientan las bases de vuelta para unificar a gente ejecutiva, que como por ahí eso fue un poco la intención de mi presentación, ver cómo
no necesariamente por ser Ron Paul un trampista, que no lo es de ninguna manera, pero hay un montón de coincidencias y el hecho de haber trabajado y haber estado siempre dándole y dándole con la misma, digamos, por diferentes caminos, pero con el mismo mensaje y contra el establishment político, de alguna forma que vira para un lado o para el otro. En política después se transfiere en que hay gente que ejecuta esas cosas, ¿no? Y en este caso, para mí, hay un montón de coincidencias en la que defendía Trump en cuanto a los valores que se están perdiendo porque hay un ataque contra ellos, ¿entendés? Y que fueron los valores que estuvo defendiendo siempre Ron Paul. Así que unificar, John, me parece extraordinario y creo que es un mensaje, pero extraordinario, que deberíamos aprender todos, ¿no? O sea, los liberales en principio, y todos los que llamamos liberales en nuestro país sobre todo, que están desunidos y peleando porque si esto es más puro y yo soy más auténtico, liberal, y vos no, y este no, y este sí, no importa a los fines políticos reales de ejecutar y que todos vivamos una sociedad abierta, ¿no? Como la que todos queremos. Eso. Muchísimas gracias, Jorge, también por tu cierre y tu conclusión. Y le damos la palabra a Adam, pidiéndote, Adam, si podés hacer este cierre sobre una pregunta de Susana que hay allí, que dice: ¿no observan como nunca en la historia de la humanidad una toma de decisiones centralizadas por una élite que es el 1% del planeta, hecha por burócratas de OMS, ONU, Foro de Davos, Foro Económico Mundial, donde se pretende incluso con exponentes argentinos la digitalización del dinero? Cuestión muy grave, dice ella, porque perdemos nuestra autonomía. Japón acaba de salirse de la opción digital, China maneja la tarjeta de crédito social, decidiendo los consumos, otro tanto en temas de género, transgénero, quebrar la cultura humana. Bueno, es interesante la pregunta de Susana. Yo no sé si llamaría la digitalización del dinero, sino la abolición del dinero en efectivo, ¿no? La idea de que todas las transacciones económicas van a estar hechas de manera digital. Y esto obviamente le da un poder inconmensurable al Estado de poder, por ejemplo, congelar cuentas, por ejemplo, tener un control de todas las transacciones que ocurren en la economía, que es una pérdida de privacidad. Uno, cuando las transacciones económicas dicen muchísimo de uno, ¿no? Si voy a qué libro compro en una librería, si estoy comprando un test de embarazo o pañales, pues, pueden saber que voy a tener familia, es decir, dicen mucho de nosotros. Y sí, a ver, yo no lo veo que haya no creo que sí hay lineamientos de estos organismos que promueven las monedas digitales de bancos centrales particularmente, además de lo que es la digitalización del dinero digital como Mercado Pago y cualquier tipo de procesador de pagos, pero sí ahora, la privacidad en general, desde que tenemos comunicaciones digitales, está muy debilitada, porque antes, cuando el mensajero en la antigua Grecia iba de un lugar a otro, era más difícil interceptarlo. Ahora, si todo pasa por un servidor central, todas las comunicaciones pueden ser interceptadas, todos los gastos que uno hace pueden ser controlados. Por suerte, y Ron Paul ha sido un promotor, quizás no con mucha vehemencia, pero sí de Bitcoin, que nos da una salida a lo que es el sistema monetario fiat, y también una salida de emergencia ante la desaparición, que es algo que va a pasar eventualmente, la desaparición del dinero en efectivo.
Así que espero haber respondido la pregunta, y como para cerrar, 30 segundos, si te parece, Alejandro, me quedo con el Ron Paul inspirador, con el Ron Paul educador, que no solo educó a millones de americanos sobre la tradición, sobre el espíritu de ese país, sino que también ha hecho una labor educando a los propios congresistas de Estados Unidos. Los ha educado en materia económica, en materia de política exterior, en materia de políticas públicas y las consecuencias indeseadas que pueden tener muchas de ellas, y ha inspirado, como decía antes en la charla, a gente de todo el mundo, incluido yo, que participé en política justo entre 2009 y 2013, así que fue en las campañas presidenciales de Ron Paul, y con ese rol, Ron Paul ha sido extremadamente exitoso. Quizás éxitos que no tuvo en el campo de la política, digamos, de la política congresista, de la política partidaria, pero sí ha sido un tremendo profesor, ha sido muy exitoso en difundir las ideas, y sin dudas va a ser una de los, cuando se hable del movimiento libertario en el siglo XX, vamos a hablar de Mises, Hayek, de Rothbard, de Ayn Rand, pero también Ron Paul va a estar a esa altura junto a otros grandes. Muchísimas gracias, Adam, por tu cierre, por tu conclusión. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Giancarlo, Jorge y Adam. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el escritor, poeta y ensayista argentino considerado como uno de los más grandes narradores del siglo XX, Jorge Luis Borges, el día sábado 13 de agosto por esta misma plataforma a las 18 horas. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.